Pues ya estamos de vuelta. Vamos a empezar la entrevista. Buenas tardes, Enrique, ¿qué tal? Hola, Sergio, ¿qué tal? Hola a todo el mundo. Muy buenos días. Bueno, momentos, no sé si decir apasionantes, tétricos. ¿Cómo definimos la situación de mercado? Bueno, tétrico, o sea, estamos en mitad de una guerra, o sea, no hay otra palabra que lo pueda definir. Esto es lo peor del ser humano, o sea, no se puede llegar a un estado de una situación más calamitosa en una sociedad. Nada, esto es un fracaso absoluto del hombre, ¿no? Como tal, obviamente no de nosotros, no en particular, pero sí de los políticos, de la geopolítica y de los que nos dirigen, ¿no? En especial, bueno, hay muchas perspectivas que podría tener esta guerra, esta invasión, ¿no? Pero desde luego es una situación dramática, muy dramática. Lo que está claro es que parecía que todo se iba a centrar en dos partes de Ucrania, y lo que estamos viendo es que al final, yo no sé si es tanto por las sanciones, pero ha dado ya el paso, yo creo, definitivo Putin, y va por Ucrania entera. Es decir, yo creo que ya la idea de voy a negociar, pero me voy a ir del país, yo creo que eso a día de hoy no entra dentro de su mente. Sí, bueno, no me considero experto geopolítico, la verdad, pero bueno, es lo que estamos viendo todos, ¿no? Yo creo que está sorprendiendo que la decisión de Putin, ¿no? Y la agresividad de Putin va en ascenso, cada vez emplea más virulencia en sus acciones y se está apropiando poco a poco del país, está ahora atacando las centrales nucleares. Ahí hay evidentemente, aunque puedan existir otras razones, pero hay evidentemente también un motivo económico y están jugando sus cartas y van muy decididos a ello y les da exactamente igual, o esa es la sensación que nos da, ¿no? La posición de Europa, de la OTAN, de Estados Unidos y bueno, y la situación se podría incluso volver muchísimo más peligrosa. Yo espero que no, confío en el ser humano, confío en que todo esto podrá llegar a una solución, a ver, no buena, porque obviamente los que pierden aquí son los ucranianos, estamos ya sufriendo los impactos de la guerra en términos de inflación, aunque la inflación viene de mucho antes. Esto también es una excusa perfecta para los políticos para encontrar un culpable externo a las políticas que han venido desarrollando durante las últimas décadas. Pero sí que es cierto que esto no ayuda. Y ya lo estamos viendo en el precio de las materias primas, del petróleo, cómo se está disparando. Sí, hoy habíamos preparado el programa para hablar cómo se tiene que enfocar o cuál tiene que ser los pasos, la estructura para el tema de la inflación. Pero claro, ante esta situación ya tenemos que esa parte aderezada con el tema de Ucrania, porque claro, ahora nos podemos preparar ante esa inflación, pero lo que viene detrás, que yo creo que todavía esa ola no ha llegado, es decir, los precios que tenemos hoy en día del crudo, yo creo que son todavía los que estaban por el mes de noviembre y diciembre, los 115 que llegó ayer o antes de ayer el crudo, eso nos los veremos posiblemente hasta abril, mayo. Con lo cual, ahora cuando pases a comentar cómo lo encaras tú, cuál es tu recomendación también como asesor financiero para las personas, la verdad que lo hace complicado. Sí, bueno, claro, los precios que hoy estamos viendo que se disparan de materias primas, de petróleo, de energía, etcétera, irán poco a poco, como si fuese una especie de miel entrando en la sociedad y haciendo que los precios de bienes y consumos aumenten. Entonces, yo estoy contigo que la inflación gorda está por llegar, salvo que, bueno, se llegue a una solución temprana, se resuelvan problemas de oferta y, bueno, en un momento dado podamos aplanar un poquito el pico de inflación. Pero todos los precios que estamos viendo subir de manera dramática hoy, al consumidor final, hacia la gran mayoría de las personas, empezaremos a verlo reflejado poco a poco, pero de manera imparable. Y es un problema, nos tenemos que intentar proteger ante eso. Y no es sencillo, no nos lo ponen nada fácil, evidentemente. Según tú, de cara a ese particular, ese oyente que nos está escuchando, ¿cómo crees que debería de estructurar su planificación, su estructura de activos, pasivos, etcétera, de cara a esa inflación, a esa protección?
Sí, a ver, yo creo que desde el punto de vista de la persona particular, aquí tiene que intentar trabajar en dos aspectos, ¿no? Por una parte, en su estructura de ingresos y gastos, y por otra parte, en su estructura de activos y pasivos. Lo explico, ¿no? Si bien inflación es el aumento de los precios, esa es la consecuencia directa que vamos a tener en nuestros bolsillos. Por lo tanto, desde la perspectiva de ingresos y gastos, en la medida de lo posible, tendríamos que intentar buscar fuentes alternativas de ingresos. Eso no siempre es fácil, pero intentarlo. Si estamos en un sector de alta productividad, pues igual podemos intentar pues negociar mejores salarios o lo que sea. No digo que sea sencillo, pero sí tratar de trabajar en ese área. Y luego en la reducción de gastos, que tampoco nos lo ponen fácil, porque la energía, la luz, hay algunos gastos que son muy complicados de suprimir, ¿no? Pero intentarlo. De alguna manera, si ahora nuestra cesta de la compra nos gastamos al mes 300 euros o 300, y con la inflación van a ser de 350, bueno, pues intentar que sea de 325, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Ahí conseguiremos de alguna manera atenuar el impacto. El impacto, en vez de que nos rompa la cara, pues nos dejará un buen moratón. Y luego, desde la perspectiva de activos y pasivos, entramos en el planteamiento de inversión, de cómo combinamos o de cómo estructuramos nuestras cosas, nuestros activos, en aquellas clases de activos que menor o menos sufran el impacto negativo de la inflación. Y ahí, evidentemente, creo yo que hay que o bien tener cierto conocimiento, adquirirlo, o acudir a un planificador financiero, un asesor financiero que de alguna manera te pueda ayudar, ¿no? Uh-huh. Aquí la parte, como que creo que lo has dicho muy bien, es intentar encontrar esa fuente de ingresos, ¿no? Lo que yo recalco siempre es, lo que te tienes que plantear es que esa fuente de ingresos que te sirva para el corto, es decir, para todo esto que nos va a ocurrir, vamos a poner un espacio temporal desde hoy hasta verano, que puedas sacar un extra abundante que te permita complementar toda esta inflación. No es fácil, no es sencillo y sobre todo no es rápido. que la cuestión es que la gente se piensa que, mira, tengo la idea, se me da bien esto, voy a poner una página web. Sí, y mañana vas a tener ahí 100 clientes que te van a estar pagando una brutalidad. Incluso si te vaya muy bien, dejas tu trabajo. Eso no es la realidad. Ya sea que quieras aprender a invertir, que quieras montar un negocio, te va a llevar un tiempo hasta que eso empiece a florecer. Bien es verdad que a lo mejor si tienes la suerte de que eres un gran profesional, que tienes ya cierto reconocimiento detrás y montas algo, te puede ir más rápido que al resto. Pero estamos hablando a lo mejor de 1 o 2 de cada 10 personas. Sí, yo coincido contigo en esto. A ver, siempre que hablamos desde el punto de vista más teórico, ¿no? De hay que intentar optimizar ingresos y reducir gastos, siempre me encuentro con alguien de mi círculo que me dice, oye, que esto no es tan sencillo, que yo trabajo de 8 de la mañana a 8 de la noche, tengo 3 niños y ven tú a mi casa a ver y dime cómo ahorro. Bien, o sea, tienen razón, ¿no? Entonces hay que intentar buscar un equilibrio entre cuál sería el camino que deberíamos intentar seguir y la realidad, ¿eh? Y cada uno que intente ubicarse. Y efectivamente, en esa línea quiero ser muy empático, pues porque muchos de nuestros oyentes que estén ahora mismo delante de la radio, pues estarán en esta situación, ¿no? Qué bonito suena decirlo, pero qué complicado es hacerlo. Yo siempre digo lo mismo. Si desde el plano más personal nos es muy complicado, igual este mensaje que estamos intentando transmitir, cada uno de nosotros lo puede intentar contagiar a su entorno. Igual te encuentras con un hermano, con un sobrino o con un primo o con un amigo que sí que de alguna manera le abres la mente y puede intentar reforzar esa línea de ingresos y esa línea también de optimización de los gastos. Y sobre todo que se pueda ir implementando en nuestra sociedad una cultura pues más de tipo empresarial. Yo, en mi opinión, tenemos una cultura en España muy funcionarial. Casi todo el mundo quiere ser funcionario. Y, por supuesto, nada en contra de los funcionarios, porque en mi familia tengo muchísimos funcionarios, ¿no? Pero si hubiese un tejido o una cultura un poquito más emprendedora, probablemente habría pues, más ideas que se pudiesen llevar a cabo y, por tanto, crear riqueza, ¿no? Yo pienso que, aparte del mensaje que estamos dando respecto a los ingresos, la idea, y hay algún que otro estudio que demuestra que ya hacer lo que es la planificación financiera, si luego se mantiene de forma constante, aumenta la riqueza de esa persona soltera o de esa familia o en pareja simplemente casi en un 20%.
Lo que pasa que, claro, muchas veces ya cuando la gente ve el 20% se le ponen los ojos como si fueran dólares y piensan que eso ya va a ser al siguiente mes. No, no. Si tú haces un trabajo constante en el tiempo, mejoras la riqueza en un 20%, pero hay que trabajarla. No vale hacerla un mes y el mes siguiente me olvido. Y no solo eso, que esa sería, tal y como estamos hablando, la primera herramienta que tienen que utilizar, pero la segunda es como los ingresos no va a ser lo más rápido son los gastos. Ahí es donde tienen que mirar realmente dónde se les está yendo el dinero. Claro, los gastos es algo que tienes mucha influencia directa. No todos los gastos se pueden reducir al 100%, pero es algo que tú puedes decidir. Yo me quito el Netflix o desayuno en casa o en vez de en coche me voy en autobús. Ahí puedes tomar acción directa en recortar alguno de los gastos. Pero claro, los ingresos hay más incertidumbre. Si tienes alguna idea empresarial y quieres montar algún pequeño proyecto en Internet, no sabes si el mercado lo va a validar y vas a tener clientes, ¿no? Lo comentabas tú, no es tan sencillo, ¿no? Hay que intentar trabajar muy duro en los gastos, que es algo que nosotros podemos controlar de manera directa, con más influencia que los ingresos. Y luego trabajar en la parte de los ingresos a ver si de manera opcional podemos incrementarlos, ¿no? Ese sería un poco el espíritu. Para terminar esta pequeña parte de lo que estamos hablando, hay que tener cuidado con las palabras y yo reconozco que a veces me cuesta. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú has dicho quitarse el Netflix o quitarse el café o desayunar en casa, siempre todo el mundo o todos los compañeros que nos dedicamos a esta primera parte, digamos, de educación financiera, hablamos de la palabra sacrificio. Y claro, sacrificio es como dolor. Y cuesta decirlo de otra forma. Yo muchas veces cuando voy a hablar de estas cuestiones intento utilizar otras palabras, pero a veces digo, es que no tienen el mismo impacto y a la gente no le hacen pensar. Que es que en definitiva, si tú te estás quitando algunas de estas cuestiones, es porque estás viendo que los gastos no los controlas, tus ingresos no aumentan, la inflación te está menguando lo poco que vas ahorrando y es que es la única forma de mejorar tu patrimonio y tu salud financiera. Y esta yo creo que es la lucha, entre comillas, que tenemos los que nos dedicamos a esta primera parte de educación financiera, ¿verdad? Sí, hay una cosa además que es que esto es como la operación bikini del verano. Tú no puedes empezar la operación bikini en junio, porque ya te llega el mes de julio y agosto y es tarde. Cuando llegamos a una situación como en la que estamos, tendríamos que haber hecho el trabajo desde antes. Es decir, este proceso de planificación, de mejora de nuestras finanzas, de tener una mentalidad diferente de relación con el dinero, hay que desarrollarla desde los inicios, desde el principio, sobre todo en tiempos de bonanza, que es cuando podemos o tenemos más facilidades para generar ese colchón, distribuir mejor nuestros activos y ahorrar e invertir de una manera más inteligente para que llegado el momento de crisis y de una situación realmente complicada, pues tengamos dónde poder tirar y dónde poder caer en seguro. Claro, ahora con el agua al cuello es más difícil. El mensaje es el mismo, hay que trabajar en estas líneas que estamos comentando, pero obviamente no es tan sencillo. Pero para la próxima, o sea, por lo menos empezar ahora en esa línea de trabajo para que en la próxima, que habrá próxima, seguro que habrá nuevas crisis Siempre. y nuevos conflictos, si no nos coge ya a nosotros jóvenes como para poder estar en edad productiva, que nos coja a nuestros hijos, ¿no? Vamos a dar un pasito más por este camino que estamos haciendo y si te parece vamos a entrar ya un poquito quizás donde un poco más le gusta a la gente, que es ya directamente invertir, ¿no? Y en esa parte, ahora nos vas a comentar un poquito cómo se estructura, pero fíjate, ayer entrevistando a Carlos González de Cobas, nos hablaba también un poquito de los distintos sectores o tipos de inversiones que se pueden hacer y sorprendía porque ellos están invirtiendo en una empresa militar británica que para ellos es defensivo. Entonces, yo le comentaba, pero aquí la parte socialmente responsable, etcétera, ¿qué hacemos con ella? ¿No? Y ya empezaba a hablar de que, bueno, que eso lo van rebajando un poquito porque quizás se les pueda empezar a ir las manos a ciertas cosas, ¿no? Tú, entiendo que ahora cuando nos vas a comentar, también si quieres, no sé si quieres incluir esa nueva temática, pero bueno, te lo tiro ahí y te dejo. Bueno, el planteamiento de cómo invertir o cómo protegernos mejor o distribuir mejor nuestros activos para afrontar situaciones de crisis como la actual tiene muchos prismas. Normalmente la visión que te van a dar gestores activos, como puede ser gente de Cobas o
de otras gestoras que hacen inversión activa, hacen stock picking, buscan exactamente qué empresas, dentro de qué sectores pueden funcionar mejor o pueden crecer más en el futuro, es diferente y es compatible a una visión un poco más holística, más de contexto que puede tener un planificador financiero. Y son compatibles. Me explico. Sin duda, en cualquier situación del ciclo de la economía, siempre hay oportunidades. Gestores de este estilo siempre van a estar muy atentos a qué empresas que podemos intentar coger para proteger nuestro patrimonio. Pero desde una perspectiva un poco más amplia, tendríamos que hablar de clases de activos. Aunque se agrupen y las agrupaciones y las medias a veces son un poco injustas, pero conviene hacer un primer acercamiento desde la perspectiva de clases de activos. ¿Qué son las clases de activos? Pues las acciones, como un conjunto, insisto, aunque hay evidentemente matices, ¿no? Y podríamos hacer 20 programas sobre ello. El oro, la renta fija, que es la deuda de empresas o de gobiernos, materias primas, incluso el efectivo. Cuando tenemos esa mirada, al final nos encontramos como 4, 5, 6 grandes grupos de clases de activos que tienen algunos atributos en conjunto, ¿no? En común, y que suelen responder de manera similar en unos contextos económicos determinados, ¿no? Entonces, cuando miramos desde esa perspectiva, es cuando podemos empezar a trabajar y decir, oye, estamos en un periodo de inflación. ¿Qué puede funcionar mejor en un periodo de inflación y de crisis de las instituciones? Por ejemplo, el oro. Se está hablando mucho del oro. Oro, plata e incluso materias primas, lo estamos hablando. Al final, la inflación, que es el aumento de los precios de los bienes y de los servicios, que empiezan por el aumento de los precios de las materias primas y la energía. Si la inflación empieza a remitir, que ojalá, ¿no? En el futuro, en los próximos años, pues acciones, renta variable y probablemente también deuda, porque la deuda de los países, la respuesta a la inflación, lo has comentado tú en muchos programas, la respuesta a la inflación normalmente es la subida de tipos. Lo hemos visto con Rusia. Pasa que Rusia tiene además el problema del deterioro de las instituciones y el miedo que hay sobre el propio país. Pero Rusia, en cuanto se le ha disparado la inflación y el rublo se ha hundido, ha subido los tipos de interés al 20%. Es la respuesta automática para intentar fortalecer tu moneda, ¿no? Bueno, pues si eso pasa en nuestras economías con el euro, con el dólar y enfrían la inflación, será con subida de tipos. En ese momento, lo que es la inversión en deuda, bonos del Estado, deuda corporativa, como tendrán tipos de interés más altos, puede ser una buena alternativa. Ya estamos haciendo otra visión. Es compatible, evidentemente, con la que puede hacer un stock picker, como puede ser alguien de una gestora de inversión activa, que dentro de ese contexto dice, bueno, pues además me voy a ir a empresas o a sectores defensivos, como no solo defensivos, sino ahora con el tema de la guerra, evidentemente, sectores que estén dentro del área de la defensa, de la inteligencia, pues pueden tener más demanda, más servicios y, por lo tanto, aumentar sus ingresos y subir en cotización bursátil, ¿no? O si no lo tenemos claro y queremos irnos a otros sectores, intentar buscar aquellos que están dentro de la base de la pirámide de Maslow. Es decir, en un periodo de crisis normalmente sufre la demanda de aquellas áreas que, bueno, si hay incertidumbre, la gente deja de comprar. La automoción, ¿no? O cualquier otro, el inmobiliario, los pisos, ¿no? Pero luego hay otras industrias que la demanda no se ve muy afectada incluso en momentos de depresión. Se puede ver algo mermada, pero no tanto. Por ejemplo, productos básicos, alimentación, temas de autopistas, de algunos servicios básicos, ¿no? Energía. Bueno, pues ahí podemos encontrar sectores con empresas que incluso en periodos de crisis no bajen tanto su actividad de negocio y por lo tanto no bajen tanto su cotización bursátil. Al final, la cotización bursátil es el reflejo de su negocio, ¿no? En el largo plazo. Ya que nos va quedando poquito tiempo, tengo dos preguntas. La cuestión de las materias primas, porque claro, nosotros que seguimos un poquito más los mercados, ya se habla desde el verano del año pasado. ¿Tú crees que, aunque sea para hacer una indexación comprando un fondo o un ETF que englobe distintas empresas relacionadas con materias primas, ¿tú crees que se llega a tiempo todavía o hay que plantearse que de la cantidad que se tuviera quizás es preferible meter la mitad porque vamos a coger el tramo quizás final de lo que podría ser un repunte? Aquí me gusta enfocarlo también desde dos perspectivas, ¿no? Si hacemos una inversión pasiva, es decir, montamos una cartera diversificada
que en principio no la vamos a tocar demasiado. Desde ese enfoque pasivo no nos debe preocupar si estamos llegando tarde al repunte de las materias primas o del oro, etcétera. Lo que tenemos que hacer es yo quiero estar protegido ante un evento de aumento de las materias primas, también de aumento de la inflación, por lo tanto tengo oro en mi cartera, quiero tener acciones por si viene una época de prosperidad y que por lo tanto la renta variable tire de mi rentabilidad para arriba, hago mi estructura y me olvido. Desde ese enfoque pasivo no me volvería loco. Yo al inversor le diría, no te preocupes, porque además la inversión pasiva va muy ligada a las aportaciones periódicas. Es una manera también de esquivar el timing, precisamente por lo que tú dices, oye, y si me equivoco, llego tarde. Bueno, pues si vas aportando poco a poco, esquivas esa posibilidad de entrar mal. Igual entras mal en la aportación de este mes, pero dentro de 3 años, como seguirás aportando y de nuevo, igual estamos en una situación similar, aprovecharás para entrar con un timing mejor. Al final, el promedio de tus entradas se navega con el mercado y consigues aprovecharte de la rentabilidad en el largo plazo. Eso desde un enfoque pasivo. Desde un enfoque activo, ahí ya que intentamos hacer algo de timing. Y la respuesta es un poco más complicada. Yo creo que todavía hay recorrido, pero me puedo equivocar, evidentemente. Pero sí, yo creo que tener en cartera una parte en oro, insisto, todo el mundo debería tener un cierto trabajo de planificación financiera y personal, pero en principio tener oro, tener materias primas, renta variable, diversificado, incluso bonos, no estando en el mejor momento, tener una gran diversificación de diferentes clases de activos suele ser lo más recomendable en términos generales. Ok, pues muchas gracias, Enrique. Como siempre, tu aportación es valiosa porque tienes mucho conocimiento. Creo que ayudas a todos los oyentes a que entiendan muchas veces unos temas que no son fáciles, que bien es verdad que puede haber mucha bibliografía, pero luego trasladar eso al común, como suelo decir yo, para que lo entiendan, es complicado. Así que muchas gracias por participar. A todos vosotros, Sergio, feliz semana. Igualmente. Pues nada, nos despedimos ya. Espero que tengáis buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Un saludo.